A continuación, XFM y Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 9:10. Ayer el país recibió una visita trascendental. Hay que darle la dimensión que tiene. La visita del general Francis L. Donovan, del Comando Sur. No solo él, también el contraalmirante Mark Schaffer, Comando de Operaciones Especiales Sur. Estuvieron de visita en Quito, tuvieron importantes reuniones y tuvieron una en la Presidencia de la República, con el Presidente de la República. Hay que decir que el Comando Sur no representa la diplomacia precisamente, ¿no? Es un ámbito de operaciones militares, operaciones de inteligencia. En las notas de prensa que recogen esta noticia se habla sobre todo de posibilidades ciertas de recibir apoyo y respaldo en lo que es puertos y aeropuertos, uno de los problemas más serios que tiene nuestro país, pero son dos autoridades muy importantes. Estuvieron ayer aquí, día en el que el presidente de la República ha hecho un anuncio fundamental. Y el anuncio no es precisamente aquello del toque de queda, que es lo que más titulares ha ganado. El presidente ha dicho: iniciamos la siguiente fase de esta guerra que estamos lidiando. La siguiente fase de operaciones, la siguiente fase de acciones del Estado ecuatoriano en contra de su enemigo, los grupos de delincuencia organizada. Este problema que algún momento debemos llegar a determinar cómo surgió, y parece que ahí estamos encaminados a saber algunas cosas. Parece que finalmente, si estas versiones que circularon hace mucho tiempo se van a poder verificar. Y eso solo en función de hacerle justicia a la historia, nada más. Hacerle justicia a la historia, porque contada por ciertos interesados, parecería ser que el problema que hoy vivimos en efecto es resultado de estos últimos años, y algunos estamos convencidos que la historia es diferente. Pese a todo el tiempo que ha transcurrido, pese a toda la evidencia que existe, pese a lo complejo de la situación, a las alarmantes cifras, a cómo ante nuestros ojos se despliega el poder que tiene el crimen organizado, cómo es casi que sencillo darse cuenta de hasta dónde ha penetrado, cómo nos despertamos con noticias de que en tal institución, me refiero a instituciones públicas, me refiero a municipios, me refiero a prefecturas, me refiero a una serie de instituciones, no se diga la justicia, no se diga, bueno, en general, los ámbitos que hacen un país, cuánto han penetrado, y es casi que evidente hoy por hoy. Se llega a hablar de que hay una determinada cantidad de dinero que circula, que es fruto de las economías criminales, que circula libremente en nuestro país, y eso a lo que equivale es a que el país acogió ese dinero y que lo ha hecho parte de su vida. Y así nos hemos ido adaptando a esto. Nosotros no tuvimos la posibilidad de vivir momentos de mucha angustia en cuanto a amenazas, porque hay que recordar y hay que reconocer siempre, justo por lo que me refería a aquello de hacerle justicia a la historia. León Febres Cordero a tiempo nos libró de la tragedia de los grupos subversivos que estaban de moda en los 80s. León Febres Cordero, aunque todo se haya formalizado después durante el gobierno de Rodrigo Borja, León Febres Cordero y su decisión de enfrentarlos es lo que corresponde. Lo que habría sido de este país si esta nueva, lamentable y triste etapa la hubiésemos enfrentado en unidad, ¿no? O sea, seguramente se hubiesen abierto
muchas posibilidades. Digo, si es que una oposición absolutamente legítima se hubiese dedicado a ver la forma de mejorar aquello que creía perfectible y no solo intentar entorpecer todo lo que se plantea desde el gobierno. Todo. Si como sociedad hubiésemos tenido una actitud más de mayor participación, aunque seas crítico, pero una participación activa desde la crítica, intentando que las cosas que a juicio de quien sea no se estaban haciendo bien, se hagan mejor. No, repito, entorpeciendo, no obstaculizando, no buscando la manera de evitar que algo suceda. Entendiendo las emergencias y las prioridades. Entendiendo lo delicado del tema. Es gracioso, pero ustedes recuerdan que en algún momento, hace no mucho, el gobierno llamó a reunión a los 3 alcaldes de las principales ciudades en términos de magnitud del país. Y estuvieron en Quito, el alcalde de Cuenca, el de Guayaquil, el de Quito, en una reunión de la que participó la canciller de la República y el ministro del Interior. Antes de eso y a partir de eso han habido ciertas insinuaciones de estos alcaldes y de otros de háganos partícipes de esto para que podamos trabajar en conjunto. Y la verdad es que eso no puede suceder y no sucede y no ha sucedido. Pues porque claramente no existe la voluntad de ser partícipes de esto desde el lado del interés del Estado. Cuando existe evidencia suficiente como para dudar de sus intenciones, no les puedes hacer parte, pues. Pero lo que habría sido seguramente diferente en este país si es que hubiésemos podido confiar en nosotros mismos, en el otro. Si hubiésemos podido tener la certeza de que independientemente del partido que sea, tal funcionario, tal alcalde, tal prefecto, tal asambleísta, iba a entender que lo que estábamos viviendo, lo que nos habían llevado a vivir, requería de todas las acciones posibles para enfrentarlo. Claro, es a estas alturas casi que ridículo mencionarlo siquiera. Imposible aspirar a que surja un espíritu de unidad nacional para enfrentar todo esto. Imposible, porque la fragmentación ya no solo es política. Ya a estas alturas hay tanta desconfianza en todo lo que sucede que cada decisión que adopta una autoridad le damos preferencia a la lectura secundaria, no a la inicial, a la que correspondería, no. ¿Cuántos? Conscientemente muchos, lamentablemente, pero otros no sé si precisamente danse cuenta de lo que hacen, le dan cabida a toda lectura maliciosa sobre todo lo que está ocurriendo, sobre cada cosa, venga de donde venga, desde la justicia, desde la fiscalía, no se diga desde el gobierno. No es que le dan cabida, lo cual por último estaría bien. No, es que le dan prioridad a esa lectura de vamos a dudar de esto. Es persecución política. No es que hay gente que en este país ha estado obrando desde los cargos que han ocupado en beneficio de sus intereses particulares y de sus socios, que resulta ser que están vinculados con el crimen organizado, lo cual constituye una denuncia hecha formalmente, se inician procesos, etcétera. No, persecución política. Y así con todo. Se quieren leyes más firmes, pero es para abusar de esas leyes, es para anular libertades. Entonces hay que salir a defender las libertades. Y esto todo es comprensible, pero digo, lamentablemente no nos dimos la oportunidad de comprender lo que pasaba. Quién sabe si faltó claridad en explicarnos lo grave de todo esto, pero también habría significado un
un riesgo. Y por otro lado, todos los días se descubre lamentablemente hasta dónde ha llegado el problema. Entonces tampoco es que el diagnóstico ha sido al 100% establecido con total claridad. A estas alturas a eso mismo se debe tanta desconfianza. Pero en la última elección presidencial, aunque hoy algunos renieguen de eso, elegimos con absoluta convicción un gobierno para que tome decisiones. Y si no se puede hacer en el marco de la unidad, pues se tiene que asumir el liderazgo y se tienen que asumir las responsabilidades. Y ahí está el gobierno para hacerlo. Y a mí me parece que hemos recibido en este país las suficientes señales de que el presidente Noboa está resuelto a hacerlo. Y asumir los costos y asumir los riesgos, pero a hacerlo. Lo que cree que tiene que hacer. No estamos en guerra declarada y reconocida. Esto que se llama conflicto interno armado, conflicto armado interno, desde cuando surgió el problema, no. Estamos hace poco, cuando el presidente Noboa resolvió reconocer lo que estaba pasando en el país y asumirlo. Hace muchos años que comenzamos a lidiar con esto, hace muchos. Pero no se había atrevido el país a reconocerlo. Pues entonces, estando en un conflicto armado interno, se ha anunciado el día de ayer que viene una siguiente fase. Y es una fase que es fácil comprender, va a tener como eje central las operaciones. Y por eso se anuncia que en una temporalidad fija existirá un toque de queda en sitios específicos del país. Toque de queda que por supuesto que restringe libertades, que va a complicar actividades productivas y económicas, que no va a ser del agrado de un montón de gente. Pero digo, ante la imposibilidad de que exista unidad, grupos productivos, sociales y demás, comprendiendo, entendiendo, apoyando, pues el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades y tomar las decisiones. Y eso es lo que ha hecho. Bueno, lo que ha anunciado. Porque por supuesto que no va a poner el decreto, algunos abogados que ya están reclamando eso, no va a poner el decreto para que aquellos que tienen intereses de entorpecer todo lo que hace el Estado, eso sí, intereses de entorpecer todo lo que hace el Estado, tengan el tiempo suficiente hasta para plantear demandas de inconstitucionalidad y ahí sí, a la suerte de lo que la Corte diga. Por supuesto que no, pues. Se anuncia como un hecho de responsabilidad para que la ciudadanía esté alerta, advertida. Pero el anuncio de fondo es que se inicia una nueva etapa y se habla específicamente del trabajo conjunto. Se dice países de la región, pero se menciona específicamente los Estados Unidos, entonces vuelvo a la visita de ayer. El Comando Sur, Comando de Operaciones Especiales Sur. El mundo entero hoy mismo asiste a una discusión, hace rato por cierto, una discusión que no ha terminado de esclarecerse. ¿Cómo se enfrenta el crimen organizado? Tal vez lo que ocurre en México ocurrió en el gobierno de López Obrador y evidentemente sigue ocurriendo. Es lo que mejor grafica en términos muy simples y sencillos cuáles son las opciones. Abrazos o balazos. Y hay quienes están convencidos, naciones que viven así, que es preferible vivir en medio de abrazos, supuestos abrazos, que al menos eso evita que la violencia esté tan presente en el día a día de los países, aunque haya territorios entregados, aunque por supuesto buena parte del Estado esté en poder de ellos, aunque prácticamente hayan
renunciado por completo a vivir al margen de esas actividades ilegales. Entonces la discusión es: legalicen esas actividades. Esa discusión todavía va a tener un tiempo. Este país votó en las últimas elecciones por un gobierno que enfrente esta situación y que enfrente a los criminales. Y eso es lo que estamos viendo. Y el anuncio de ayer es muy importante. Y vale la pena que estemos alertas, que estemos advertidos. Y tenemos que cuidarnos, ni más faltaba. Hacer conciencia ciudadana de que tenemos que cuidarnos. Pero repito, y me parece lo fundamental, la actitud que el gobierno está demostrando, tomar decisiones, repito, tomar decisiones, es por lo que resultó electo en las últimas elecciones. Eso al menos tenemos que tener la capacidad de reconocer. Si hoy nos resulta imposible presentarnos en unidad a enfrentar el problema, al menos reconozcamos que nuestra decisión, en las urnas fue esa. Muy buenos días, son las 9:27, yo soy Álvaro Rosero León. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de Álvaro Rosero